Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos ya en el segundo panel de la noche. Queremos hablar sobre la orden ejecutiva, los alcances económicos y un par de cosas que están pasando en los comercios y en el área turística. Así las cosas, estamos por aquí con Dafne Barbeito, que preside una entidad que trabaja con pasajes y cruceros, pero también que representa a la alianza, ¿verdad? De todo lo que es el grupo turístico, que tiene varios, ¿verdad? Ustedes ahí están desde los que trabajan con transportistas, los hoteles, todo lo que tiene que ver con el turismo. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches para ti, un placer como siempre poder compartir con ustedes. Y también está por aquí el doctor Jorge Argüelles Morán, quien fuera presidente del Centro de Detallistas hasta hace poco y que ha sido dueño de gasolineras, médico de profesión y sabe lo que está pasando en el comercio. Estuve en muchísimas vistas públicas, estuve escribiendo bastantes ponencias en todas estas situaciones, ¿verdad? Desde que inició la pandemia y que iniciaron los cierres el 15 de marzo. Y así las cosas, le damos la bienvenida a ver qué podemos hacer por aquí hoy, hablar y orientar a la gente. Muchas gracias a la vida y saludos también a tu radio escucha. Y como bien tú dices, gasolinera, pero hasta una unidad psiquiátrica tuve en un tiempo allá que la sigo mucho. Cierto, también. Si hubiera sabido que venía la pandemia, no la vendía. No la vendías, porque ahora está terrible la situación emocional para la gente entre lo que ha pasado con María, los terremotos y la pandemia, tienen a mucha gente bien afectada. Bueno, y más adelante también va a estar con nosotros el economista José Alameda para ayudarnos, ¿verdad? En los últimos numeritos y las cosas que han estado pasando. Vamos a ver, en el turismo, Dafne, ahora mismo acabo de leer que Nueva York dice que hasta el 2025 no van a poder recuperar el turismo como ellos lo tenían. Si eso es una ciudad tan grande que dice que no tiene forma de recuperarla, nosotros, una isla pequeña que depende de tantas cosas que no están fuera de nuestro control, ¿para cuándo recuperamos el turismo y qué hacemos? No, yo tengo que decirte que debemos tener un poco más de confianza, ¿verdad? En lo que nos depara el futuro. Me parece que el 2025, o sea, la ciudad de Nueva York es otro monstruo totalmente diferente al nuestro. Nuestros turistas están más relacionadas a unas áreas muy específicas, no han dejado de venir. Ciertamente queremos que una vez todo esto concluya de una manera organizada, ¿verdad? Que podamos controlar los casos que se están dando. Eso debe ser de alguna manera un movimiento prácticamente automático donde empecemos a ver poco a poco el que estos turistas que venían tradicionalmente empiecen a regresar, ¿verdad? De una forma normal. Pero sí, ciertamente esto no va a pasar el próximo año, esto nos va a tomar... yo creo, viéndolo de una manera positiva, yo creo que podamos empezar a ver un repunte como para el 2022, pero nunca a los números que estábamos acostumbrados a en el 2015, por ejemplo, ¿no? Porque el 2019 fue un año que estábamos en recuperación, pero ya saben que con el tema de los terremotos y la pandemia. O sea, exacto. Echó todo para atrás, exacto. El 2020 lo acabó de crucificar con la pandemia, ¿no? Y para Jorge Argüelles, estamos como que empezando nada más calentando los motores para hablar más en detalle. Con relación a los comercios, pusieron el grito en el cielo y lo primero que dijeron fue que encontraban abusivo que la orden ejecutiva se la dieran de hoy para hoy. O sea, que se la dijeran, vamos a decir, un viernes porque el sábado o el lunes arranca y no los dejan prepararse. Y después de que ellos sigan invirtiendo dinero, lo que vamos a tener es mucho más cierre y más quiebras para diciembre 31. Eso es muy cierto, Adailza. Por un lado, esta nueva orden ha producido pues mucha confusión entre los comerciantes, ya que al tú reducir la capacidad a 30% en la mayoría de los negocios, exceptuando únicamente los supermercados, farmacias, los puntos de cannabis medicinal y las gasolineras, pues los comerciantes, pues algunos hasta han dicho, mira, yo no me voy a atrever ni a abrir las puertas porque tengo miedo de que vengan por acá las autoridades, vean que yo no he calculado bien ese 30% y me multen, que tú sabes que las multas pueden ascender hasta $5,000. De hecho, estuve ayer
en la placita de Santurce, y me decían los comerciantes, entre otras cosas, mira, el sábado aquí lo que había era un tumulto de gente. Nosotros estábamos asustados porque decíamos, bueno, si llegan las autoridades aquí, ¿a quiénes son los que van a multar? A nosotros los comerciantes, porque es que esa es otra cosa, que el gobierno pretende que el comerciante fuera de su puerta del negocio tenga también que poner el orden, cosas pues que ni la propia Guardia Nacional está autorizada a hacer. O sea, ellos no pueden arrestar, ellos no pueden multar, pero sin embargo a mí me multan si yo permito que se aglomere gente fuera de mi negocio, lo que me parece que es inaceptable. O sea, déjame ver si yo entiendo. O sea, que usted está administrando su negocio y tratando de salvar su economía, pero entonces también tiene que contratar seguridad afuera para que aleje a las personas, o sea, que te cuesta a ti dinero para hacerle trabajo al gobierno. Es correcto, y tú mencionabas hace un momento que yo soy también detallista de gasolina. Uno de los problemas que yo tenía grande en la estación es que por las noches se aglomeraba gente allí a beber, y no con bebida que vendiéramos en la tienda, sino que la traían ellos mismos, porque como ven que es un área donde hay estacionamiento, que está bien iluminado y demás, pues se presta para pues aglomerarse las personas y compartir y demás. Y si me llegaba, por ejemplo, un agente de Hacienda, me ponía yo una multa porque estaban bebiendo en el predio de mi negocio. Y eso pues me parece que no es justo. Yo creo que el que está cometiendo las faltas es el que debe de ser multado, en este caso, pues el individuo. Me preocupa, de hecho, ahora que me alegro que hayas invitado a Dafne, el turismo en Puerto Rico, me preocupa que esta orden coincida quizás con el principio de lo que es la temporada alta, y muchos de nuestros pequeños medianos comerciantes dependen del turismo para hacer negocios, sobre todo los comerciantes del Viejo San Juan y de otros puntos turísticos de la isla. Aparte de eso, estamos hablando de una industria que representa 80,000 padres de familia y que representa el 7% del Producto Interno Bruto. O sea, en un país que estamos en quiebra, es peligroso que en estos momentos se esté restringiendo a una isla del Caribe, por ejemplo, el uso de las playas. O sea, y ahí pues yo veo una incongruencia, porque ¿cómo es posible que yo pueda comer en un restaurante que está al aire libre a capacidad, siempre y cuando guarde la distancia de los 6 a 9 pies, y sin embargo no puedo estar en la playa, que es igualmente al aire libre, manteniendo esa misma distancia? No puedes ni usar el jet ski para irte a mar abierto, que no tienes a nadie alrededor excepto los peces. O sea, tampoco se puede. No puedes sentarte en una silla a la orilla del mar porque está prohibido y te van a salir multando. Pero entonces sí puedes ir a una mega tienda a chocar carrito con carrito para hacer la compra. Eso sí lo podemos hacer y gastar dinero. Entonces, pues ni quiero afectar al comerciante, ¿verdad? Porque tampoco le quiero tirar a los negocios. No le quiero tirar a los restaurantes, pero tengo que decir que la actividad recreativa y deportiva de alguna manera también ayuda a la salud mental de este país. Tú que hablabas de psiquiatría. El problema mayor que yo veo de esta orden ejecutiva es que lamentablemente no se está tomando en consideración la raíz del problema. Entonces seguimos en un pa'lante y para atrás sin resolver la situación. Evidentemente ahora esta orden ejecutiva es hasta diciembre 11. Por supuesto, si se lleva a cabo de la forma correcta, los contagios van a bajar. Y entonces va a venir esta ficticia reapertura, que lo que va a hacer es que volvemos a levantar, entonces la gente se les olvida el distanciamiento físico, el uso de mascarilla. Si nosotros nos remontamos a lo que pasó en el verano, cuando se hablaba de abrir por fases, que yo creo personalmente que ahí es donde estriba la situación real. O sea, esas fases se obviaron. Y al obviarse la fase es lo que ha repercutido en todo esto. Falta una campaña masiva y agresiva, contundente, por parte del gobierno, del Departamento de Salud, que hable de cómo tú te proteges, cómo te tienes que proteger. En el caso de los comercios de turismo, pues en efecto estamos en el mismo porcentaje de un 30%, o sea, capacidad de piscina, la capacidad de los restaurantes dentro de los hoteles, como bien decía Jorge, el tema que es parte de la alianza, nuestros pequeños y medianos comerciantes del Viejo San Juan, pero también del condado de Isla Verde. O sea, lamentablemente, y se hablaba hace unas cuantas órdenes ejecutivas atrás de que mantener un negocio abierto en un 30% no necesariamente era algo
que realmente el comerciante podía tener un desarrollo económico para poder mantener la operación, ¿verdad? Mira esto, Dafne. Entonces, esto que tú estás diciendo del %. Ayer yo tuve que llamar a Jorge Argüelles porque había una persona en particular que está haciendo una actividad y necesitaba sacar el % de ese 30 y no sabía cómo hacerlo. O sea, y entonces él me empieza a explicar, mira, tiene que dividir esto y multiplicar tal cosa y de ahí saca cuánta gente es la que puede estar en ese lugar. O sea, llega el punto en que personas que tienen un negocio pequeño, humilde, no saben de qué rayo le hablan cuando le hablan de 30%. Y tú estás explicando algo que prefieren también cerrar antes de fallar y ahí dejaron de tener dinero para pagar sus cuentas y comer. Mira, en este momento... Sí, para que tú veas el alcance que tiene esto. Por ejemplo, si vamos a hablar de un local de 2.000 pies cuadrados, se supone que según el código de aquí, tú dividas, o sea, para una tienda, vamos a decir, tú dividas eso entre 60. Eso te va a dar como 33.3. Eso lo redondeas hacia abajo y te da 33 personas. Y cuando tú eso lo multiplicas por .30 para darte el 60%, te dan 9 comensales. Ahora yo quiero que ustedes me expliquen cómo un negocio que normalmente puede atender a 30 y pico personas va a funcionar con 9. O sea, una cosa, y darle trajo un punto muy importante, y es el hecho de que aquí no se está tomando decisiones de la manera más fácil, o sea, cerrar a todo el mundo sin que haya ninguna estadística, ningún estudio que diga, pues mira, en tal o más cual operación es que están ocurriendo los contagios. Todo lo contrario, todos los resúmenes que vemos por ahí lo que indican es que el contagio comunitario es el que es prevaleciente, y mientras sus socios no pueden abrir un hotel a capacidad, pues tenemos los Airbnb esos con casas llenas de gente en la piscina y nadie los fiscaliza. O sea, el problema es que no estamos yendo a la raíz del problema, y la raíz del problema no es necesariamente en los comercios, que hemos invertido dinero, que hemos invertido tiempo, que hemos modificado las estructuras para salvaguardar, ¿verdad?, la protección de nuestros clientes, y el gobierno prefiere mejor cerrarnos a nosotros para que la gente se vaya a los espacios públicos, porque en algún sitio se van a ir a aglomerar. Van a los espacios públicos en caravanas, van en cabalgatas de caballo, van en cabalgatas de motoras, o sea, en grupos de motoras, van donde sea, y como quiera, ahí no hay ningún control. Yo creo que hasta los chinchorros, dentro del chinchorro hay más control que el que hay en la calle, sinceramente. Ya no tenemos chinchorros, porque ahora los chinchorros ya también venden comida, o sea, se han ido diversificando para no cerrar. Pero, anyway, en el tema de los alquileres a corto plazo también salió comunicación por parte de la directora de la compañía de turismo. La orden ejecutiva trae a colación de que todo lo que ofrezca los espacios públicos dentro de estos complejos, ¿verdad?, edificios de apartamentos, etcétera, quedan totalmente bloqueados. O sea, no se pueden utilizar las facilidades, pero la directora también hace recalca un poco más diciendo que aquellos alquileres a corto plazo que no han sido endosados, registrados con la compañía de turismo, ¿verdad?, pues no pueden estar en función y que no se pueden hacer eventos privados. Lamentablemente, esta es una conversación que tú y yo, Ada, hemos tenido por mucho tiempo en estos últimos 3 años y medio, y es que no hay el control de estos alquileres a corto plazo, ¿verdad? Que es otro de los problemas. La falta de fiscalización lleva a que no se pueda ejecutar el plan de acción. Y personalmente es peligroso ver lo que estamos viendo, porque ya la industria que viene, como ustedes bien saben, sufriendo desde los pasados ya una década, realmente la industria turística ha venido recibiendo golpes y golpes y golpes. Ya ahora estamos con esta nueva orden ejecutiva recibiendo cancelaciones a todos los niveles. Y como bien decía Jorge al principio, si bien es cierto, sabíamos que esto no iba a ser una temporada alta tradicional, no es menos cierto que se apostaba a que en este momento del año ya la cosa hubiese estado un poco más organizada, controlada, ¿verdad?, para poder más o menos rescatar alguito de lo que se pudo haber rescatado de la actividad económica en la industria turística. Hay un punto más que quiero traer a colación, y es, reconocíamos desde hace mucho tiempo también que lo que se está llevando a cabo en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín no funciona.
hay que atender ese formato porque lamentablemente no está funcionando, pero no vemos una reacción proactiva en que esa aplicación pues sí es muy buena para tú más o menos identificar quién está entrando en Puerto Rico, pero esa continuidad que hay que darle, ¿verdad? Y nos mantenemos en el monitoreo, que puede ser algo, pero hasta que no nos movamos al tracing, ¿verdad? Al rastreo, esto no va realmente a tener ninguna repercusión positiva y vamos a seguir en un pasito para adelante y 3 para atrás. Jorge Argüelles. Yo no sé si Dafne a lo mejor me puede aclarar algo que yo había sugerido hace tiempo, es por qué, igual que se hace en otros países, no se exige que las personas que entran a Puerto Rico vengan con una prueba molecular de no más de 72 horas y que cuando esa persona vaya a ir a una hospedería, que la hospedería también le exija que tenga esa prueba al día, y podríamos inclusive mercadear a Puerto Rico como un país COVID-friendly, porque tú vas a ir a un hotel donde todo el mundo tiene una prueba negativa. O sea, no hay manera que tú te contagies allí porque todo el mundo va a tener su prueba para poder entrar al hotel. Y es una manera, me parece a mí, sería una manera de uno poder mercadear a Puerto Rico como un país más seguro. No sé si se puede hacer legalmente. El problema que tenemos es que al día de hoy no hemos podido identificar cuáles son turistas de ocio que van a ir a esos hoteles, ¿verdad? Y quiénes son familias que se van a quedar en hospedería, generalmente en alquileres a corto plazo, pero que sí tienen el contacto con los familiares en Puerto Rico, que como hablábamos al principio, es alto riesgo, o sea, está comprobado que el contagio comunitario se está dando en gran manera por esos familiares que están viniendo a Puerto Rico a compartir con su gente y que no se están cuidando, que no hay el distanciamiento, que están haciendo eventos familiares porque, claro, no se ven hace tiempo. Entonces, eso que tú estás diciendo sería fantástico siempre y cuando esa muestra o ese resultado es obligatorio para todos los no residentes. Porque los residentes, evidentemente, una vez lleguen aquí, tienen que ir a un laboratorio y hacérselo. Ya a esta altura, que era algo que pasaba al principio no, los visitantes no residentes no tenían a 100% la capacidad de tener una prueba negativa antes de llegar a Puerto Rico. Pero ya eso cambió y esa situación de los lugares en Estados Unidos hay que hacerla. Y si queremos realmente proteger el que a futuro cercano podamos tener una reapertura sostenible, tenemos que empezar a cambiar el modelo de lo que no está funcionando. Y el aeropuerto internacional, con esa aplicación que se presentó, con una cuarentena supuestamente obligatoria que nadie puede garantizarla, no está funcionando y hay que atenderlo. Sí, yo lo que había propuesto es, de la misma manera que cuando usted va a viajar a Europa o a un país extranjero, usted en el counter tiene que presentar su pasaporte. Pues mire, si usted va a viajar a Puerto Rico, usted tiene que tener una prueba negativa y que se le exige, igual que se exige el pasaporte al momento de montarse en el avión, y si no la tiene, pues simplemente no se puede montar, punto. Y ahí sí tú te aseguras que por lo menos entra una persona que no está contagiada, o por lo menos limita en gran medida que entren personas contagiadas. Y como te decía, también me parece a mí que de eso sabe Dafne más que yo, pero me parece a mí que sería pues una manera también de mercadear a nuestras hospederías. Mira, aquí todo el que entra con una prueba negativa. O sea que eso también le da seguridad al pasajero, cosa que posiblemente no ocurre en los países que compiten con nosotros. Algunos destinos tienen lo que se llama la burbuja, ¿no? Donde una vez tú entras a la hospedería con una prueba negativa, acuérdense también que nuestro turista, el de ocio, que se queda en los hoteles, no está más de 3, 4 días. O sea, que realmente tú puedes crear una burbuja alrededor, más o menos, de ese pasajero, ¿verdad? Pero la realidad es que en la medida en que no cambiemos el formato de monitoreo a rastreo, y yo te doy el ejemplo, por ejemplo, de Singapur. Singapur desde marzo le ofreció a todos los comercios, ¿verdad?, una aplicación de rastreo, que el que iba a entrar al negocio tenía que registrarse con un código QR.
Entonces, ¿qué pasa? Claro, una vez tú te registras en este restaurante, tú entraste. Si te da el COVID, el propio gobierno puede hacer el rastreo de dónde tú estuviste e identificar las personas que estuvieron contigo en ese lugar a esa hora. Pues, ¿sabes qué están haciendo desde septiembre? Le han entregado un token. O sea, ahí viven 5 millones de personas. Y le empezaron por la gente que no tiene los celulares inteligentes, que no se pueden registrar con el QR cuando entran. Ahora tienen un token que se sincroniza con la aplicación que hicieron desde marzo y ahora todo el mundo se va a registrar, ¿verdad? Cuando entra a los lugares. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay suficiente fondos federales para que hubiésemos podido hacer esto. O sea, hay cambios que tenemos que hacer. Sabemos modelos que funcionan en otros lugares y hay que implementar las mejores prácticas de los destinos que están siendo exitosos. Hay otros destinos en el Caribe que protegieron las bases. Pues, ¿saben? No están abiertos al 100%, pero no han vuelto atrás. Han seguido creciendo de a poco en las capacidades de los hoteles, en los arribos de pasajeros, con una estrategia consona con las líneas aéreas, ¿verdad? Para ir creciéndolo y creando una demanda. Pero no, eso no está pasando en Puerto Rico y en la medida en que eso no pase, nos seguimos quedando rezagados, ¿no? Cuando regresemos de la pausa, aquí hay un punto. Si no podemos esperar a los turistas de afuera, de Europa y de Estados Unidos como estábamos acostumbrados, tenemos a los que están dispuestos a pagar en el turismo en Puerto Rico, pero como no les damos las garantías que estamos hablando aquí, pues nadie se atreve a salir de la casa y todo lo compran por Servicarro, no se atreven a ir a un restaurante, no quieren ir a un hotel. Yo estuve en hoteles en el verano, donde una vez tú entrabas y te registrabas y llegabas con tu prueba y demás, no entraba nadie a esa habitación hasta que tú te ibas. Y entonces cuando tú te vas, desinfectaban, etcétera, y viene el próximo turista. Hay muchas cosas que se estaban haciendo y la gente las desconoce, así que no se atreven a ir a hoteles, no se atreven a ir a ningún lado. Y nosotros mismos estamos contribuyendo a que siga la debacle económica. De eso vamos a hablar ya mismito, no solamente en el turismo, sino en los comercios, que la gente no se atreve ni salir a comprar un lápiz. Así que regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Y de regreso a Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en el panel con el doctor Jorge Argüelles Morán y con Dafne Barbeito. Y estamos hablando sobre lo que está pasando con el comercio y el turismo. Y yo le decía que después de marzo que nos están diciendo que no podemos salir, que está todo mal, que no podemos, pero de momento empiezan a abrir de poquito y te dicen que salgas con la distancia y la mascarilla, pero le siguen metiendo miedo a la gente y con todo y la distancia, la mascarilla y demás, sabemos que han aumentado los casos de COVID y la gente eso le tiene miedo. Ni quieren ir a los hoteles, ni quieren ir a los restaurantes, ni quieren ir a las tiendas. Básicamente antes las familias todos iban, iba el hijo, iba la mamá, iba el papá. Ahora es uno que va a hacer alguna compra rápido y regresa o los demás se quedan en el carro. O sea, no hay mucha inversión, la situación está difícil, la gente no se atreve a ir de pasadía, porque obviamente tiene miedo también a que los multen o a que tengan alguna situación. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, yo te puedo decir que obviamente el 100% de los comerciantes no están definitivamente cumpliendo con las restricciones que impone las diferentes órdenes ejecutivas. Eso, pues, vamos a empezar por ahí. Pero hay que ver, o por lo menos esa es mi percepción, que la inmensa mayoría sí lo está haciendo y por lo menos hay un control. Yo no sé hasta qué punto el tú cerrar el comercio va a favorecer o va a impedir el que sigan los contagios, porque como decía hace un momento, llevamos desde marzo diciéndole a la gente que no salga, que se quede dentro de su casa, que no vaya para ningún lado, qué sé yo qué. Y mira, ya ha llegado un punto donde, pues, sobre todo las personas jóvenes, que son las que uno ve en la calle mayormente, pues buscan algún sitio donde meterse, a donde compartir y demás, porque ya no aguantan más estar. O sea, que yo no sé hasta qué punto el tú cerrar comercios que sí, no solamente han invertido en verdad para poder cumplir con esto, tienes hasta un empleado en la puerta tomándote la temperatura y echándote hand sanitizer que no te produce absolutamente nada. Es un sueldo que se da para poder cumplir, sin contar las otras medidas, para que entonces tú lo cierres ahora, lo castigues, cuando sabemos que el contagio no necesariamente está ocurriendo allí. No hay ninguna estadística, no hay ningún estudio que diga, pues mira, sí, en los gimnasios o en este otro lado, los supermercados, lo que sea,
Fíjate que el 30% aplica a los pequeños comercios donde cabe menos personas y sin embargo los supermercados seguimos viendo y las megatiendas sobre todo, seguimos viendo las largas filas afuera. Yo estuve el domingo en una de estas ferreterías de cadena y la fila era increíble y nadie estaba guardando los 6 pies de distancia, ni mucho menos. Así que realmente no me parece a mí que esto vaya a solucionar. Yo creo que vamos a ver esta semana un incremento mayor de casos porque definitivamente el periodo eleccionario pues fue factor determinante para que subieran los casos y vimos todos en los visuales cómo las autoridades permitieron que aún después del toque de queda la gente se aglomerara frente a los diferentes partidos y en vez de por lo menos orientar a la gente, miren, no pueden estar así, dispérsense, qué sé yo, pues no, lo que hacían era que cerraban la calle para facilitarle más aún el que se pudiera aglomerar. Así que realmente, mientras no haya control en los espacios públicos, sobre todo, no creo que esto va a poderse eliminar o controlar. Yo creo, sí, yo creo que hay que, y vuelvo a enfatizar el tema del rastreo. Nosotros tenemos que movernos, o sea, lo que no está funcionando hay que cambiarlo porque tenemos que estar creando una zapata para poder realmente decir, bueno, pues ya empezamos aquí, ahora empieza el rastreo, vamos a poder identificar los lugares donde realmente se están dando los contagios y que no paguen justo por pecadores, ¿me entiendes? Porque en este momento todos somos... todos podemos ser un target de que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. En la medida en que no hay un rastreo, no hay forma humana en que tú puedas trabajar enfocándote en dónde está o dónde es la situación. Eso es por un lado. Por el otro lado hay que trabajar en el tema de la confianza. Nosotros como industria turística tenemos que reforzar, una vez estos casos empiecen a controlarse, ¿verdad? A bajar por la misma ejecutiva que lo estamos viendo el patrón, se cierra el país, bajan los casos, pero abrimos, ¿verdad? Y vuelven otra vez. Es un círculo vicioso que hay que romper. En el caso de la industria turística, todo el mundo está capacitado, o sea, se han entrenado, se han cogido talleres, ha habido inversión económica sustancial en las hospederías grandes, pequeñas, medianas, bed and breakfast, ¿verdad? Los transportistas, turoperadores, los guías turísticos. O sea, todo el componente turístico se ha entrenado, tiene las mejores prácticas, ha implementado los nuevos formatos de seguridad y de salud. O sea, la industria está lista. Lo que tenemos que trabajar es en ese mensaje también que tú dices, Ada, de darle la confianza al local, volver al principio. Vamos a promover este turismo interno en áreas, o sea, Puerto Rico tiene 100 por 35 de áreas libres, abiertas. Tenemos las playas que están cerradas ahora, pero que pueden ser un gran activo para el esparcimiento, ¿verdad?, de la población. Ahora en la temporada donde hace menos calor en el año también es muy agradable, ¿no? Tenemos bosques, tenemos montañas, tenemos muchos restaurantes que se han reinventado abriendo espacios al aire libre también, ¿verdad? Que eso ayuda, fomenta la oportunidad de que tú puedas compartir. Coincido con Jorge, tenemos que ser nosotros también unos educadores y tenemos que llevar la pauta de las cosas como se deben hacer bien. Esto es bien sencillo, esto hay que lavarse las manos, ponerse la mascarilla y tener un distanciamiento físico de 6 pies. ¿Cuán complicado es lograr eso? No es complicado. El problema es que no estamos ejecutando lo que hay que hacer para lograrlo. Así que debemos irnos moviendo en cuanto los casos se vuelvan a controlar, en establecer una estrategia de confianza, que la gente se sienta que puede salir. Pero para lograr eso tienes que tener las herramientas y poderle realmente hablar al pueblo de que, mire, en este lugar es donde estamos viendo un foco de contagio. Pues ya tú sabes como ciudadano que ahí no vas a ir, ¿me entiendes? Pero hay que trabajar sobre eso. Pero ese es el asunto, Daphne, que por ejemplo deciden cerrar en los restaurantes o cerrar cierto tipo de negocios sin haber un estudio de que ahí es donde está el foco de infección, por lo que aumentaron los positivos. Igual que los gimnasios cuando los cerraron y en los cines o lo que sea, hay cierto tipo de negocios que sin ninguna evaluación, sin ningún estudio, sin todavía decirme que de todos esos positivos de esos últimos meses fueron de ahí,
como quiera los castigan y los cierran. Pues mira, yo lo que sí creo es que ha estado fraccionado también la exposición pública de los diferentes renglones de desarrollo económico, ¿verdad? Había un task force económico que hablaba internamente. Yo recuerdo los componentes del task force no necesariamente eran representativos de todas las partes o no había suficiente representación de todas las industrias allí sentados. Pero que no un task force, ahora viene un gobernador electo nuevo, que ya sabemos quién es, que sabemos que es bastante proactivo y está abierto a la conversación, ¿verdad? Yo creo que es un buen momento de crear como un tipo de coalición real de los diferentes renglones y asociaciones que hay en el país y tratar de convencerlos de que tenemos que movernos a una tecnología nueva que existe, que realmente tampoco es extremadamente costosa. Y él habla en varias ocasiones de los fondos federales que va a haber y que hay para atender el tema del COVID. El presidente electo también está trabajando en un nuevo paquete de ayudas. Pues tenemos que estar muy cautelosos, muy atentos a lo que está pasando en el Congreso, porque eventualmente ese dinero va a llegar aquí. Y en vez de que sigamos obviando la tecnología, tenemos que acabar de introducirla y de que sea parte de lo que vayamos a lanzar a futuro, porque es que te vuelvo y te digo, y pido disculpas por la cantaleta, pero en la medida en que, o sea, en la medida que sigamos, el significado pura, ¿verdad? Seguimos haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Claro. Eso no va a pasar. Vamos a otro tema, la Guardia Nacional. Yo soy una persona que respeto, o sea, hay que respetar ley y orden y me parece que ellos se merecen la uniformada de este país, los miembros de la milicia, los miembros de la Guardia Nacional, hay que respetarlo. Y a mí me parece que el uso que se le está dando de disque brindar apoyo para que la gente respete esto que estás hablando del distanciamiento social y la mascarilla, me parece que no es el mejor uso para los miembros de la Guardia Nacional que pueden ayudar en muchísimas otras cosas. Ahora bien, también recordábamos juntas en la pausa que yo he estado en República Dominicana, tanto en la capital como en Santiago de los Caballeros, y cuando estaban hace años los militares con sus armas largas caminando por todas las calles, a la gente eso no le gustaba, y tú me decías la experiencia tuya con los cruceristas, ¿verdad? Que cuando bajaban y venían eso, corrían para el barco de nuevo. O sea, nosotros tenemos que salvar la economía, tenemos que bregar con la situación de la pandemia, pero de la forma que lo estamos haciendo, seguimos alejándonos de mejorar la economía. Eso es correcto. Yo te decía hace un momento que el que viene, el turista que viene a Puerto Rico y ve todo ese despliegue de militares en la calle, inmediatamente nos asocia con una de estas repúblicas y obviamente pues no se siente cómodo y demás. Ahora, dicho esto, y coincido contigo que esa no debe ser, ¿verdad?, la tarea para estos militares. También reconozco que la falta de policías, que también mencionamos hace un momento, pues ha dejado al gobierno sin otra alternativa que buscar a ver qué otro funcionario pudiera por lo menos servir de ojos, servir de orientación a aquellos ciudadanos que todavía no entienden la importancia que tiene de seguir las reglas del juego. Educación podría ser una alternativa y no usar a los miembros de la Guardia Nacional, para mí tan valiosos para velar a la gente usar mascarilla. Ada, desde que empezó esto, están orientando, o sea, y como decía Dani hace un momento, aquí no estamos hablando de buscar un traje de astronauta y ponértelo, estamos hablando de ponerte una mascarilla y mantenerte 6 pies alejado. Ella hablaba de cantaleta y no entienden ni con la cantaleta. No, aquí lo que funciona, tú sabes lo que es. Esto me recuerda cuando empezamos con el dichoso cinturón de seguridad del carro. Hasta que no les petaron una multa de 500 pesos a unos cuantos, pues no se enderezaron. Y por eso es que... Y ahora nadie se monta en un carro sin el cinturón. Ya lo haces automático. Y yo me reafirmo en que hasta que no se intervenga con estos irresponsables que están en la calle, que no entienden que pueden no solamente infectar a otros ciudadanos, sino que pueden infectar a sus propias familias, sus padres, etcétera, que son los que están más propensos a morir por este mortal virus, no vamos a poder salir de esto. Y tú lo ves, tú sales los fines de semana, sales cualquier día por la noche y ves como se aglomeran donde quiera a ingerir bebida, a hacer carreras clandestinas.
hacer 20 cosas. Y hasta que no intervenga la policía o quien sea con ellos, vamos a seguir en la misma. ¿Qué nos dice Dan de esa experiencia en los países que fuiste? Yo mencioné República Dominicana porque es lo más cerca, pero esto de las milicias por las calles han ocurrido en otras ciudades. Definitivamente nuestro turista número uno es el turista de Estados Unidos, ¿verdad? Y ese turista no está acostumbrado a ver la milicia en la calle, no le gusta, ¿verdad? Los intimida. Yo ciertamente tengo que coincidir de que a falta de una ejecución o de implementación de las órdenes ejecutivas anteriores, el pueblo, los residentes han sentido que pues que no hay repercusión, que tienes que estar en tu casa a las 10 de la noche, pero igual a las 11 estás y no pasa nada, y a las 12 sigues en la calle, aunque los locales estén, o sea, los espacios, los restaurantes y los locales estén cerrados, tú en la calle y nadie te dice nada. O sea que la falta de implementación de esas órdenes ejecutivas en el pasado, pues crean la falsa teoría de que puedes hacer lo que te da la gana. O sea, nosotros lamentablemente no tenemos ese juicio de seguir las reglas del juego. Qué triste, ¿verdad? Muy, muy triste. Pero entonces, a la misma vez tenemos que estar claros de que esa Guardia Nacional, cuando se desplaza a las calles, vivimos en una era donde las redes sociales comunican todo. Y estos visuales, si bien es cierto, a corto plazo van a tener, a lo mejor a largo plazo no tienen una repercusión, pero en el carácter inmediato va a tener una repercusión en lo que es el tema turístico, porque de igual manera, el mensaje es que no hay control en Puerto Rico, es que los casos se volaron y han tenido que sacar la milicia a que controle el tema. Pero mira cómo yo lo veo, es que en Puerto Rico, en el área metropolitana, San Juan, nosotros, cualquiera que tenga los dos de frente, sabe cuáles son las zonas turísticas que son en el Viejo San Juan, que son condados, la zona de la placita en Santurce, etcétera, o en Río Piedra. O sea, se sabe cuáles son los puntos donde, ¿verdad?, están los bares, los sitios de bebida, etcétera. O sea, ¿por qué no se puede hacer un plan para una zona de vigilancia y una ronda? Pues mira, pues porque alegadamente no hay personal y no lo hacen. Pero fíjate que lo hacen y se activan cuando ocurre el issue. O sea, si alguien no hubiera publicado ese video, hubiera seguido pasando en la placita de la Roosevelt o en la placita de Santurce y seguía el vacilón. Igual pasó en Yabucoa, en las gasolineras, que se formaron unos revoluces, y entonces hasta que no se hace la denuncia por el ciudadano no hay un plan. Y lo que había era una patrulla y 2 o 3 policías, y tuvieron que entonces enviar refuerzos de otros municipios, pero tenemos que esperar a la denuncia para saber dónde son los puntos, en Salinas, en Yabucoa, en Adjunta, en Ciales, en Patilla, donde sea. O sea, tenemos que organizarnos y todo el mundo debe cooperar. Las fuerzas de la policía tienen que organizarse y no esperar a las denuncias. Y tienen que por eso tenemos que ir al verano. Si en el verano, mayo, los planes de acción se hubiesen mantenido por las fases que se habían establecido, correcto, tomando en consideración todo lo que viene después, incluyendo las primarias, incluyendo las elecciones generales, pero si se hubiese trabajado sobre eso y se hubiesen implementado unas reglas del juego desde entonces, yo te aseguro a ti, y hubiese habido una campaña verdaderamente fuerte de educación al residente, ¿verdad? Yo te aseguro a ti que estaríamos en este momento en otra situación. Lo que pasa es que no ha habido la continuidad necesaria de los esfuerzos que se tenían que haber dado paulatinamente para cuando llegáramos ahora no estemos como si estuviéramos hace 5 meses atrás, que es el problema. Ahora estamos peor que hace 5 meses atrás. Mira esto, las zonas turísticas, gracias Cari por recordármelo. Yo decía esta semana que los turistas que se ahogaron, que fueron varios en una misma semana, o sea, aquí hay letreros donde dice es un área de tsunami o zona peligrosa, pero no hay una información desde que tú entras al hotel cuando te registras que te diga, mira, en esta semana la playa no es ¿verdad?, buena por esto o por lo otro, porque el turista no sabe. Te pueden decir zonas de tsunami, pero en este momento no hay un tsunami, por lo tanto, ellos creen que están por la libre. O sea,
hasta esa parte de los hoteles, la responsabilidad, la educación, el diálogo entre la compañía de turismo y los hoteles o los paradores y demás, tiene que haberla para poder salvaguardar. Eso llega al exterior y lo que la gente debe decir es, mira, a Puerto Rico no se puede ir porque allí se ahoga la gente y no los protegen y no hay nada, no hay información. Habría que ver los casos particulares, coincido Claro. contigo en la premisa, ¿verdad? Los letreros están, evidentemente, si Recursos Naturales no identifica o no alerta al hotel en cuanto, mira, la resaca está fuerte, tengan cuidado. O sea, tiene que haber esa comunicación entre los expertos del tema, que son Recursos Naturales, de eso y es que el hotel. estamos hablando, exactamente. Cuando el hotel comunica, pone su hojita en el cuarto del turista, ¿verdad? Pero eso lo tiene que hacer con los Airbnb también, que utilizan las playas. Entonces ahí es donde se va complicando la ecuación. Ciertamente hay un trabajo muy, muy importante que hacer de interacción. O sea, hemos hablado del ecosistema turístico muchas veces como la falta de continuidad en la información genera una situación como esta súper lamentable de esos 4 turistas muertos ahogados, ¿no? Y ahí mismo, en la playa del Condado, no estamos hablando fuera del área metro, o sea, justo ahí detrás de un hotel, ¿no? Así que hay trabajo que hacer, no hay duda al respecto. Entonces, vamos a los comercios, en los 9 minutitos que nos quedan. Yo sé que los comercios están tomando la temperatura, los hoteles también, pero lo cierto es que muchas veces esas maquinitas ahora le están tomando la temperatura en el brazo y se probó en unos estudios que se hicieron a una persona que tenía COVID, que le tomaron la prueba en el brazo y daba 36, le tomaron la prueba en el área de la cabeza y daba 39 punto algo y terminó dando un positivo a COVID. Y ese tipo de cosas a veces le están tomando la temperatura por tomarla, porque las maquinitas esas de $40 ni funcionan, pero solamente por tú vender o por tú tienes que mover tu economía, pues ya y cumplí con el protocolo y dale para adelante. Y hay unas situaciones que deben mejorar porque de verdad queremos salir de esta pandemia y nos estamos engañando a nosotros mismos. Doctor Jorge. Sí, yo coincido contigo en que en realidad eso de tomar la temperatura, pues sí puede ayudar en algo, pero no es un 100%, no te da un 100% de seguridad de que esa persona no está contaminada. Y hay que empezar a pensar, bueno, si el 80% de los infectados no presenta síntomas, pues lógicamente tú le vas a tomar la temperatura y por eso no vas a resolver nada, va a entrar como quiera y está contagiado. Así que eso en realidad pues es una ayuda, pero no es 100% tampoco seguro. Lo importante es que se esfuerce. Aquí en Puerto Rico, desafortunadamente, y no me voy a referir solamente ahora a la orden ejecutiva, existen múltiples leyes que están muertas en una gaveta porque no se implementa. Aquí el problema es la ejecución de esas leyes que no se está llevando a cabo. Y como decía hace un momento, mientras usted no le meta una multa a estas personas que se cogen en el lugar que sea y se dedica solamente a los comercios, definitivamente no vamos a acabar con esto. Otro tema, la desinfección en los restaurantes, la desinfección en las tiendas, es costoso. Cuando tuvieron que invertir un dineral, entonces cada vez que alguien da positivo, cierran, pero tienen que volver a invertir esos miles de dólares para limpiar el lugar, ¿o qué hacen? Todo el lugar. Sí, se supone que tú cierres, le hagas prueba a todos tus empleados para asegurarte de que cuando regrese ninguno de ellos se haya contagiado. Tienes que entonces desinfectar el área, mandar una compañía que te desinfecte el área y perdiste también pues esos días de poder abrir. Y si un empleado tuyo se contagió, pues tú tienes que esperar 5 días para que la prueba molecular sea certera. Así que ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte sin empleado 5 días o se la vas a hacer al día siguiente que te va a dar un falso negativo, lo más probable? O sea, eso en realidad no resuelve el problema. Ahora mismo se tienen que mover entonces a seguir vendiendo para llevar las comidas y van a tener muchas de las tiendas que abrir sus negocios online para tener las alternativas de qué es lo que están haciendo. El pick-up, compras online y vas y recoges. Ya de hecho el comercio de exportación me parece que había encontrado que las ventas en internet han aumentado como un 40 y pico por ciento, casi 50%. O sea que, y muchas tiendas grandes que ocupaban espacios
centros comerciales, ya tú has visto cómo han decidido cerrar sus puertas y los centros comerciales están ahora reinventándose, haciendo locales más pequeños para pequeños comerciantes. O sea que ahora se está virando la tortilla. Claro. Lo que normalmente ocupaba antes los grandes centros comerciales, que son estas grandes tiendas de cadena, pues poco a poco se han ido reduciendo en su operación y entonces ahora están entrando los pequeños y medianos acá. Pero esto de la internet, al igual que el cierre me preocupa desde el punto de vista económico. O sea, hoy yo leí en la prensa, ahora que tengo a darle aquí, que el reducir las máquinas tragamonedas en los casinos, pues ha producido una merma, creo que si mal no recuerdo, de unos 40 y pico mil millones, y eso significa pues menos dinero para salud. Entonces, de ese dinero van para la UPR, para la Universidad de Puerto Rico. Exacto, y para la UPR. O sea, nosotros queremos por un lado proteger a la población con estas medidas y demás, pero por otro lado estamos desangrando los fondos que necesita el Departamento de Salud para también pues, poder actuar. O sea que el próximo año, pues la situación del departamento pues no va a ser la mejor. De hecho, ¿cómo se llama? Para el 4 de septiembre del 2020, se había recolectado un 29.31 menos en ingresos que para esa misma fecha en el 2019. Y eso en arroz habichuela, ¿qué significa? Pues que la asignación del Departamento de Salud podría disminuirse en $1.000 millones, de seguridad pública en 1.300 millones, de la UPR en 560 millones. O sea que cuando tú vienes a ver, estamos por un lado tratando de salvar la salud de un pueblo y por el otro pues estamos estrangulando a aquella agencia que tiene esa responsabilidad. Entonces, Dafne, sobre los cruceros y sobre todo el tema del turismo y los hoteles, que tú nos dirías, y los paradores, ¿verdad? Y demás. Nosotros con este nuevo cierre nos vemos en una entrada o una encrucijada bastante seria, porque obviamente va a haber despido, va a haber cierre de hospedería sin que quepa la menor duda. Eso nos va a llevar a una pérdida de personal adiestrado que evidentemente se va a ir de Puerto Rico buscando trabajo porque no consigue trabajo aquí. Eso tiene unas repercusiones cuando regresemos o cuando se estabilice la industria para poder tener esa reapertura. Si no tenemos el personal adiestrado, educado, el que va a brindar el servicio, el que conoce el destino, pues ciertamente eso va a tener unas connotaciones serias. Yo apuesto y espero que el tema de la vacuna, que tanto se ha hablado en los últimos días, si bien es cierto, no va a resolver el problema en el próximo futuro cercano, no es menos cierto que nos va a dar una nueva tranquilidad de que por lo menos vamos en el camino correcto, ¿verdad? A que una vez la vacuna se empiece a poner, ¿verdad? Esté disponible para la gente que se la quiera poner en esa primera fase. Esos son otros 20 pesos, por supuesto. ¿Quiénes van a ser los primeros que quieren ponerse la vacuna? Eso va a ir moviendo un poco la conversación a un futuro un poco más alentador. En el tema de los cruceros que me preguntaba, con toda honestidad, el cese está hasta diciembre 31. Las líneas de crucero, aunque más o menos tienen el visto bueno del CDC y han presentado 74 nuevos protocolos, no es menos cierto de que ahora ellos se aprestan a retomar el tema de volver a traer la tripulación de los diferentes países donde esta tripulación vive. Tienen que entrenar la tripulación, adaptarlos a la nueva realidad de su trabajo. Va a haber unas salidas con voluntarios que se quieren ir para que la línea de crucero vaya practicando esa implementación. Estamos hablando de que todo el mundo se va a tener que hacer la prueba antes de embarcar. Van a haber unos requisitos de que tú vas a tener que tomar un tour y no vas a poder salir de esos tours. En fin, va a haber unos cuantos nuevos protocolos que se van a seguir. Yo no juro que venga ningún crucero a Puerto Rico, ni en tránsito, ni en Homeport, probablemente hasta abril del 2021. Gracias, Dafne Barbeito. Gracias, doctor Jorge Argüelles Morán, por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Ya tenemos la musiquita que nos dice que se nos acabó el tiempo en Directo al Punto. Linda noche para ustedes. Gracias a los amigos Radio Escuchas por su sintonía y será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien.